que no está desconectada de la realidad ni las problemáticas contemporáneas, sino al contrario, la filosofía como una disciplina que puede dar mucha luz y también puede ser muy crítica con respecto a fenómenos que están actualmente sucediendo. Entonces, en ese sentido, esta sesión es un espacio de reflexión situada, contextualizada, para entender esa relación entre la tecnología, específicamente las redes sociales, y las implicaciones epistemológicas que eso tiene. La pregunta como orientadora de este espacio es saber cómo las redes sociales afectan lo que creemos sobre el mundo. Esa es como la pregunta que me interesa. Pues como vamos a ver, me parece que hay muchas como oportunidades donde la filosofía puede enfrentar y resistir a ciertos peligros que encuentro en las redes sociales y en la forma en la que las redes sociales moldean y configuran nuestra percepción del mundo. Entonces, pues es eso, un ejercicio crítico, diagnóstico y después un ejercicio pues más propositivo. Y bueno, es eso lo que voy a presentarles. Bueno, entonces la charla está como orientada como en dos grandes bloques. Un primer bloque que será como el teórico, donde voy a hablar como de cómo la filosofía entiende hoy los problemas de las redes sociales. Y el segundo bloque es más bien propositivo, también cómo la filosofía o cuáles son los caminos que podríamos tener frente a los posibles problemas y peligros de las redes sociales. Bueno, entonces quiero iniciar definiendo el concepto de posverdad, que es una palabra que está recién acuñada, incluso nace en el contexto anglosajón, y que hoy tiene mucho lugar, mucho uso en el espacio especialmente político, en los discursos políticos, campañas políticas, pero que lamentablemente también ha permeado el espacio de las redes sociales, el espacio público digital. Y bueno, ¿qué es la posverdad? La posverdad nombra una experiencia epistémica, es un fenómeno epistémico, donde los hechos pierden su centralidad. Es decir, ya la posverdad no tiene que ver con cómo es el mundo, sino que tiene que ver más bien con las emociones, las identidades y las creencias previas que tiene una persona. En ese sentido, la verdad o la correspondencia con el mundo, la correspondencia entre nuestras creencias y el mundo, se ve desplazada. Y ahora la gente cree dependiendo de si esa creencia o esa opinión tiene resonancia afectiva con ellos. En este sentido, ya no se busca un contraste con la realidad, ya no se busca que mis creencias tengan una dirección de ajuste o una adecuación o alineación con cómo son los hechos o el mundo, sino más bien se busca que las creencias tengan una validación emocional. Y naturalmente, pues eso es un fenómeno realmente preocupante para los filósofos y en general creo que para las ciencias sociales, porque cuando se pierde ese sentido de los hechos, cuando hay esa desconexión de la realidad, de los hechos, pues básicamente podemos creer cualquier cosa. ¿Mm? Quisiera mencionar este par de referentes teóricos que creo que no están hablando propiamente de posverdad, pero sí creo que iluminan mucho el sentido del fenómeno. Y uno de ellos es Harry Frankfurt. En 1986 escribe un ensayo seminal muy interesante que se llama On Bullshit, que en español lo traduciríamos como charlatanería. ¿Sí? En expresión, la expresión on bullshit en inglés es una expresión pues más bien como coloquial, incluso grosera, eh, pero se refiere a eso, cuando uno no está hablando cosas verdaderas, uno como que está usando el lenguaje de una manera despreocupada, sin pretensiones de ajustarse a los hechos, on bullshit. ¿Por qué le interesaba a Frankfurt este fenómeno? Eh, Porque cuando uno está echando cháchara o haciendo charlatanería, es clarísimo que uno no está mintiendo, o sea, uno no pretende engañar al interlocutor. El interlocutor sabe, de hecho, que están echándole cháchara, pero lo que le parece central a Frankfurt es una indiferencia epistémica, es decir, no importa la verdad, no importa la mentira, no importa lo que es verdadero y falso, simplemente hay una indiferencia epistémica. Entonces uno charlatanea para, bueno, distintos fines, para hacer un chiste, para eventualmente puede ser convencer, para
pasar el rato, para estrechar lazos de amistad, a veces incluso también para engañar. Pero el propósito no es ese. El propósito es simplemente desconectarse de la realidad, no describir el mundo, sino producir un efecto que puede ser bastante aleatorio, personal, subjetivo. Frankfurt, lo bueno, interesante de este espacio, de este fenómeno, es que la charlatanería parecería como una tontería, pero en realidad no lo es tanto, porque él se da cuenta de que la verdad ya no es esa verdad con B mayúscula que la filosofía moderna o la filosofía tradicional usualmente como que busca. Y él se da cuenta que el concepto de verdad no tiene que buscarse ahí con la B mayúscula, sino más bien atender como a los fenómenos cotidianos, o sea, cómo la gente normal, de a pie, que no es filósofa, la gente normal, cómo se las ve con la verdad. Y cuando traslada esa pregunta desde la metafísica de la verdad y los grandes problemas de la verdad y la aterriza a la situación concreta, pues se da cuenta de que la gente tiene una relación mucho más relajada con la verdad, justamente pues por ejemplo con el bullshit. Y eso pues trae estos fenómenos tan interesantes como esta indiferencia epistémica. ¿M? Bueno, eso fue un ensayo valioso, interesante, y esa discusión pues digamos, maduró y también se convirtió en una discusión interesante que lleva a Bernard Williams, que es un filósofo inglés tremendo, en 2006. Él escribe un libro que se llama Verdad y Veracidad. Él también está en el mismo cuento de Frankfurt, pensando que lo importante no es hablar de la verdad con V mayúscula, sino de cómo la gente habla o se relaciona con la verdad. Y a él no le interesa tanto descubrir las condiciones de la verdad o qué es lo que hace que una proposición sea verdadera, se aleja como de este ejercicio de la filosofía analítica del principio de siglo, y más bien él aborda el concepto o el problema de la verdad como un problema ético. Entonces, dice ahí, la verdad no es solo un concepto, ¿sí? No es una propiedad de proposiciones, como pensaba, no sé, el Círculo de Viena, los sucesores, sino le interesa la verdad como una práctica social, y él cree que comprometerse con la verdad significa asumir unas virtudes epistémicas. Y él habla de dos virtudes que son muy interesantes, y es que cuando uno está comprometido con la verdad, al mismo tiempo está hablando con sinceridad, que es una virtud epistémica, es decir, ser sincero significa decir lo que creo, así sea falso, pero ser sincero es decir lo que creo, y también con otra virtud que él llama accuracy o precisión, que es la traducción en español, que se refiere al hecho de que uno se preocupa porque lo que uno dice y cree, pues se ajuste a los hechos. ¿Mm? Esta es especialmente interesante con el tema de la posverdad, justamente porque la posverdad rompe esa pretensión de precisión. Bueno, entonces estos dos referentes teóricos, Frankfurt con la charlatanería y Williams con las virtudes de la verdad, eh, sirven como marcos de antecedentes teóricos para pensar bien o mejor qué es la posverdad. Pues como lo pongo aquí, la posverdad propiamente no elimina la verdad como concepto, o sea, no es una cruzada contra la verdad. Lo tremendo problemático del concepto de posverdad es que erosiona las condiciones, tanto éticas, como en el sentido de Williams, como epistémicas, en el sentido de Frankfurt, que hacen posible que una proposición o una creencia sea verdadera. Bueno, esto es como conceptualmente el punto de partida que propongo, porque creo que estamos en una época en la que la posverdad está anidando, está convirtiéndose en algo más poderoso de lo que al principio parecería ser, que ya no solo está presente en la política o en los altos cargos políticos, sino en general creo que la posverdad está metiéndose en las prácticas cotidianas. Específicamente, creo que la posverdad es como el fenómeno que está creciendo en la era digital. ¿Sí? Y eso es lo que me parece muy preocupante. Bueno, entonces pasemos a esta otra idea. Pasemos a la idea de la infocracia, que es una idea del filósofo eh, coreano Byung-Chul Han. ¿Y cuál es el punto acá? Seguramente ustedes han leído Infocracia, el libro famoso
de este autor. Y ahí la tesis principal es que hoy la fuente de poder es la información. ¿Mm? Hoy ya no importa tanto la riqueza material, la fuerza militar, eh, no importa tampoco cosas como proyectos políticos como la democracia, sino que lo que gobierna hoy a las sociedades es la capacidad para tener información. Eso es lo que hoy, digamos, es la fuente de poder. Y entonces, ¿qué encuentra él? Él encuentra que ese exceso de información, pues es muy peligroso, muy, tremendamente muy peligroso para las sociedades democráticas como las conocemos y para las sociedades en Occidente. ¿Y por qué? Porque él cree que ese exceso de información, lo llama infodemia, en realidad no genera verdad. Uno creería que entre más información tengamos a la mano, pues es mejor, porque así uno tendría más puntos de vista, más perspectiva, más puntos de contraste. Sería como un mercado de las ideas mucho más interesante. Uno pensaría intuitivamente eso. Pero el diagnóstico que hace Byung-Chul Han en realidad es contrario. Él cree que el exceso de información no genera más verdad, o más contraste, o más pluralidad, sino al contrario, genera una parálisis de la capacidad analítica. Yo diría una parálisis de la capacidad de comprensión. ¿Mm? ¿Y por qué pasa eso? Entonces él encuentra que las redes sociales tienen una forma de filtrar la información, un sesgo algorítmico. Y es que la información no nos llega toda al mismo tiempo, de todas partes y de todas las fuentes posibles, sino que la información nos llega filtrada. Cuando nosotros navegamos, scrolleamos en nuestras redes sociales, pues nos llega solamente aquello que nos interesa, ¿sí? Aquello a lo que previamente le hemos dado un like, aquello que determina unos patrones previos de conducta, pues, en nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las redes sociales organizan esta información o la filtran a través de lo que nosotros les damos a estas empresas, a través de esos patrones de interacción previas, pero también las empresas o las aplicaciones nos ofrecen lo que ellos quieren poner o posicionar en el mercado, estos trends, estas tendencias del mercado. Entonces, como se dan cuenta, esta imagen de que el Internet o las aplicaciones o la inteligencia artificial pueda ser como el paraíso de la información, en realidad es al contrario, porque el exceso de información no supone más democratización de la información, sino al contrario, una generación de un sesgo epistémico. Solamente tenemos acceso a aquello que el filtro algorítmico pues se ha configurado y nos muestra. Eh, ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, primero, que esos filtros o esas burbujas de información no son transparentes. Los usuarios no sabemos cómo están filtrando, qué nos están mostrando, por qué nos están mostrando eso, no lo sabemos. Eh, pero lo preocupante en términos políticos y epistémicos es que esto genera este fenómeno que se llama las burbujas de información o los silos informativos. Usualmente la palabra que se usa en estos contextos académicos es como burbuja de información, pero a mí me parece más interesante la analogía de un silo. Un silo es una construcción como en el campo donde guardan el grano para que no se humedezca, bueno, para que se preserve, donde guardan el trigo, los granos de la cosecha. Eso me gusta más porque el silo está más blindado contra el exterior. En cambio, la burbuja es una figura un poquito más eh, frágil. Y sí, en ocasiones a veces estamos en burbujas, pero creo que la analogía dramática y peligrosa es cuando estamos atrapados en un silo informativo, es decir, cuando la imagen de mundo que tenemos es tan cerrada, tan autovalidante, tan estricta, tan fuerte, que finalmente no podemos ver de otra manera, ¿no? Entonces, cuando uno ve ese panorama, la cosa se pone muy complicada, porque nuevamente esa imagen de que el Internet podía democratizar la información y donde todos podíamos tener acceso a toda la información a un par de clics,
pues ahora se convierte más bien en un escenario donde la información está absolutamente fragmentada. Cada quien tiene, digámoslo así, su versión personalizada del mundo. Una cuenta de Instagram no se parece a ninguna otra. Es tan personalizada, tan hiperpersonalizada, que cada quien es como mirándose el ombligo. Bueno, ¿y cuál es el problema de eso? ¿Cuál es la consecuencia que encuentro tan dramática en ese asunto? Bueno, aquí estableciendo una relación entre Byung-Chul Han y Habermas, que lo hace de hecho el mismo Byung-Chul Han. El problema de eso es que se anula la posibilidad de un fondo común de creencias. Es decir, ya no hay un mundo público, ya no hay un espacio público de creencias. ¿Y eso por qué es importante? Porque en una sociedad, en una comunidad, eh, pues es súper fundamental que exista una base común epistémica. Y bueno, una base común en muchos niveles. Un sistema económico, un sistema lingüístico, una cultura común, unos símbolos comunes. Pero en términos epistémicos también es importante que una comunidad cuente con un fondo común de creencias. Pero si lo que tenemos con esta infocracia y con este sesgo epistémico es una fractura, pues ese fondo común se nos cae, se nos cae. Y bueno, eso es de lo que quiero hablar aquí. Y es que la consecuencia fundamental de esas burbujas de información, de esos hilos de información, es lo que Habermas llamaría una fragmentación de la esfera pública. ¿Sí? Entonces, aquí ya la cosa se pone más complicada, porque ya no solo se trata de las redes sociales y el individuo, y de cómo las redes sociales afectan la percepción del individuo, sino que aquí ya empezamos a tener consecuencias de orden político y a un nivel mucho más macro. De hecho, la idea es muy clara y es que esa fragmentación de la esfera pública tiene unas repercusiones negativas para la democracia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la democracia supone la posibilidad de que haya un diálogo entre personas que comparten un mundo público. La democracia supone la posibilidad de discusión, apertura, incluso conflicto, pero sobre unos acuerdos básicos, unos acuerdos fundamentales. El problema es que si no existen ni siquiera esos acuerdos fundamentales, porque no hay un fondo común de creencias, el diálogo se vuelve casi imposible. ¿Sí? Eh, y bueno, es lo que escribo acá. Las burbujas informativas dificultan el reconocimiento del desacuerdo legítimo y la construcción de acuerdos comunes. ¿Mm? Entonces, en este sentido, esta deseable o deseada democratización de la información lamentablemente se convierte en una hiperindividualización de la información, cada quien en su propio mundo o en grupos muy pequeños. Sería muy interesante ver cómo esto se relaciona con el fenómeno contemporáneo de la polarización. Porque finalmente esa hiperindividualización, pues finalmente se polariza usualmente en dos bandos. Pero bueno, es una idea que dejo ahí, pero que no desarrollo. Pero es por ahí donde creo que, por donde va el peligro de la cosa. Entonces, ¿cuál es el problema de la polarización? Que juega bajo la lógica del amigo-enemigo, es decir, eh, no quiero escuchar al otro, o el otro me resulta una negación de mí. Y eso cuando se traslada a la escena política, pues genera conflicto, odio, no diálogo, no construcción. Bueno, ese sería como una primera idea sobre el tema de la infocracia y la fragmentación de la esfera pública. También quiero traer otro diagnóstico de otra autora que también está hablando sobre los peligros de las redes sociales y la infocracia, que es la filósofa Carissa Bellis. Ella es una filósofa española, bueno, de doble nacionalidad, española e inglesa, y tiene un libro que se llama Privacidad es Poder, Privacy is Power. Y bueno, ella, digamos, enfatiza profundamente en el concepto de privacidad. ¿Mm? Y ella dice que la privacidad no es una cosa que me pertenezca solo a mí, no es un lujo mío, no es una cosa que tenga que ver solo con el individuo,
Para ella la privacidad es uno de los valores fundamentales de una democracia. ¿Por qué? Porque la privacidad es una condición para la libertad y también es una condición para el equilibrio de poder. Y piensen en esa idea que es muy potente. Cuando alguien viola mi privacidad, ciertamente me deja expuesto, quedo vulnerable a que esa persona, a que quien viole mi privacidad me manipule. ¿Mm? Solo piénsenlo en términos de si alguien supiera mis cuentas bancarias, si alguien pudiera entrar a mi historial de correo, si alguien pudiera entrar a mi historial de fotos. Parece que eso es un tema solamente mío y que conocerá mis secretos que no quiero que se conozcan, pero cuando lo vemos en un nivel muy macro, a nivel social, pues en realidad lo que estamos poniendo en peligro es la libertad. Es decir, las personas se van a sentir manipuladas, se van a sentir coercionadas, eh, porque puede haber personas que utilicen esa información privada pues para otros fines. ¿M? Y bueno, ella encuentra entonces que las empresas que ahora son transnacionales o los gobiernos, cuando ellos acumulan estos datos masivos de las personas, de los ciudadanos, no solo tienen información para fines de seguridad, por ejemplo, sino algo más peligroso, y es que esa información tiene una capacidad causal para influir, para perfilar o incluso para controlar comportamientos. Cuando eso pasa, pues entramos en el espacio de la manipulación, es decir, en la negación de la libertad. ¿Mm? Entonces ahí ya se ve mucho más clara cuál es la relación entre privacidad y libertad, porque en la medida en la que alguien sepa mucha información sobre mí, puede controlar mejor mis creencias, incluso mis comportamientos, y de esa manera soy manipulado. ¿Mm? En ese sentido, el problema de la privacidad no es solo un problema técnico, o sea, no es un tema de poner firewalls o comprar VPNs, no es un problema técnico, es un problema político, que es lo más interesante, porque cuando pierdo la privacidad, estoy cediendo poder sobre mí mismo. Lo problemático, pues que hoy hay muchas empresas, muchas formas en las que pues, empresas o gobiernos están accediendo a mis datos sin un sistema legal de control. ¿Sí? Eso es como el diagnóstico que hace Bellis en su libro. Y bueno, eh, ella propone, o también diagnostica, este concepto de predicción conductual, perdón. O sea, es muy serio. Y es que con tantos datos que tienen las empresas sobre nosotros, pues es fácil predecir nuestra conducta. Eso es claro, por ejemplo, en Amazon y las estadísticas de compra. ¿No? Estamos a un nivel en que Amazon ya sabe cuándo vamos a comprar lo que llevamos viendo 1, 2, 3 meses, y es tan tremendo que envían ese objeto a nuestra zona de residencia mucho antes de que nosotros demos aceptar la compra. Porque ellos saben que tarde o temprano lo vamos a comprar. Y eso es lo que garantiza que Amazon tenga envíos tan rápidos, porque ellos ya pueden predecir nuestra conducta. Entonces, cuando uno se entera de esas cosas, pues es como, pues muy miedoso. Y bueno, terminar también lo de Carissa Bellis diciendo que si se viola la libertad, en los sentidos en los que he expuesto, pues también estamos erosionando la autonomía. ¿Mm? Y a un nivel, pues, epistémico. Porque en la medida en la que soy manipulado, ¿sí? Y puede ser que no sea con cadenas o con fuerza, sino de una manera más suave, más ligera, más imperceptible. Es porque nosotros, como usuarios de estas redes, perdemos agencia sobre nuestras creencias, sobre cómo formamos nuestras creencias y sobre qué queremos. Es decir, perdemos agencia epistémica y agencia volitiva. Y eso, pues, es muy peligroso y muy miedoso. Bueno, y en tercer lugar, también quiero hablarles de un diagnóstico de una socióloga muy interesante que se llama Shoshana Zuboff. Ella escribe un libro que se llama La era del capitalismo de la vigilancia. ¿Listo? Y ella también va, pues, como en el mismo sentido, va en el mismo dirección que Byung-Chul Han, que Carissa Bellis.
Em, pero ella lo analiza desde una perspectiva un poquito más económica. ¿Sí? Ella considera que hoy, con las redes sociales, lo que estamos haciendo es básicamente entregando información a un gobierno o a una empresa para que nos vigile. Vigile no solo en sentido de seguridad, eh, sino también en sentido de lo que hacemos, lo que creemos y lo que queremos y lo que compramos y lo que no hacemos. Entonces, para ella, el capitalismo ya no es un capitalismo económico en sentido de obtención de bienes, de acumulación de bienes, sino que ella cree que hoy estamos en un giro del capitalismo que ella llama capitalismo de vigilancia. Y lo define como un modelo económico en el que la materia prima es la experiencia humana. ¿Sí? O sea, lo que quiere obtener eh, no sé, ya la extracción no sé, de petróleo o de oro, o la obtención de tierras, o de materias primas naturales, ese ya no es el capitalismo interesante, que todavía existe, por supuesto, pero ella dice que existe ahora un capitalismo donde la materia prima es la experiencia humana. Es decir, necesitamos extraer datos, muchos datos de lo que hacen las personas. ¿Y por qué? Porque extrayendo estos datos yo puedo predecir comportamientos. Y si yo puedo lograr una predicción acertada, puedo vender esa predicción. ¿Sí? Ella habla de que este capitalismo de vigilancia tiene dos imperativos que son como característicos de este modelo. El imperativo de extracción, que es este deseo o deber que tienen las empresas de extraer la mayor cantidad de datos posibles sobre lo que hacemos las personas, de todo tipo, o sea, de todo tipo, cuánto dormimos, qué consumimos, qué nos interesa, qué música escuchamos, cómo nos vestimos, qué fotos nos gustan, o sea, todo. Y claramente todo eso puede ser monetizable. Pero además existe este segundo imperativo que se llama de predicción, y es que a partir de esos modelos eh, o esos patrones de uso pasado, y con el adecuado análisis de datos y, bueno, en fin, con todo el ejercicio técnico que hay detrás, el capitalismo de vigilancia promete que puede anticipar el comportamiento de los usuarios. Entonces, esto nos conduce como a una distopía del conductismo como muy miedosa, en donde básicamente eso de ser agente, eso de decidir, eso de la libertad, pareciera que empieza a desvanecerse. ¿Mm? Y bueno, y ese no es el final de la historia. Zuboff además cree que si se logra tener una capacidad de predicción, y esto es lo más miedoso, también tendríamos el poder, o las empresas o los gobiernos tendrían el poder, no solo de predecir, sino incluso de modificar el comportamiento. Y vean que esto no es tan lejano como pareciera. Hay un ejemplo que me parece muy potente. Cuando uno está conduciendo, usualmente utiliza aplicaciones como Google Maps o Waze, que le señalan con colores dónde está el trancón o dónde está la vía más libre, ¿no? Entonces, el color rojo dice cómo está taponado, no pase por ahí, el color verde, pues que la vía está libre. Eh, es interesante que esas aplicaciones ya no solo están en etapa descriptiva, o sea, no solo están diciendo en este momento, justo ahora está taponada la calle, por eso está en rojo, o justo ahora en este momento está libre, por eso está en verde. No solo son descriptivas, sino que ahora están tratando de hacer ejercicios eh, de elecciones para los conductores. Entonces, están anticipándose a las horas pico, están anticipándose a las horas de trancones para señalar por dónde debería pasar el conductor, sin que la calle realmente esté en rojo. Entonces le dicen, está en rojo, pensando en que el conductor decida irse por donde no está en rojo y coja para el verde. Pero eso no significa que el rojo esté actualmente en rojo. Es decir, ya están jugando con, eh, con la creencia o con los deseos de las personas para poder moldear las decisiones de si tomo una calle o la otra. Entonces ya no solo son aplicaciones descriptivas, pues, que así nacieron, sino que ahora también buscan
modificar el comportamiento de las personas en las carreteras. Y eso, bueno, ahí va, ahí va. Y añado una teoría que funciona mucho, aunque creo que empata muy bien con esto que dice Zuboff, que es la nudge theory. Es como, traducción sería como la teoría del empujoncito, ¿sí? Como, bueno, el empujoncito. Y es que hoy, a diferencia de lo que pensaba Foucault, que teníamos unos dispositivos de control o policivos muy fuertes y radicales, e incluso violentos, pues hoy ya no hace falta eso, ya no hace falta el policía con el bolillo, eh, o no sé, la imagen del gran hermano como alguna entidad feroz y fuerte y violenta, sino que hoy a través de las redes sociales tenemos una forma más sutil, más suave, pero muy efectiva de generar cambios y modificar conductas, que es justamente esto, el nudge theory. Entonces es como cuando uno recibe propaganda todos los días, todo el tiempo, todos los días durante 6 meses para comprarse el último celular de moda. Y puede que uno no lo compre al principio, pero 6 meses después de que uno ha recibido todos los días en el correo, en el Instagram, por un lado, por otro, por otro, por otro, finalmente uno dice, bueno, ya está, me lo compro. Eh, y así funciona. Ese News Theory es realmente muy interesante para una teoría económica, pero que funciona perfectamente. Entonces vean que ya no necesitamos un látigo, ya no necesitamos esta imagen del soberano jovesiano que está con su super espada tratando de imponerse sobre los demás. Ya no es el miedo lo que determina la conducta, sino es el deseo, es medida de Visual Hand. Es un deseo que puede modificarse, no de una manera ni siquiera fuerte, impactante. Basta un pequeño empujoncito. Y aunque sea ligero, invisible, suave, no significa que no afecte nuestra libertad ni nuestra autonomía. Bueno, listo. Entonces, con esto quería como hacer un diagnóstico crítico. Menciono a Byung-Chul Han con la infocracia, menciono a Habermas con la fragmentación del espacio público, menciono a Carissa Bellis con pues, los problemas de privacidad que trae todo esto, y termino pues con Zuboff sobre el capitalismo de vigilancia. Con estos autores lo que quería era como poner una constelación de ideas. Hay puntos en contacto, otros en donde difieren, pero en general creo que todos ellos están de acuerdo, eh, todas estas ideas concuerdan en que estamos en una era donde, eh, pues sí, la información, eh, la forma en la que hoy las redes sociales funcionan, están afectando genuinamente nuestras formas de entender el mundo de una manera negativa. ¿Qué hay que hacer? Entonces viene este bloque que es un ejercicio más propositivo. Bueno, entonces ahí creo que la filosofía tiene mucho por hacer. Es muy importante lo que nosotros los filósofos y las ciencias sociales pueden hacer, debemos hacer. Y bueno, hay tres ideas, yo creo que son más, hay muchas más, pero creo que estas funcionan. La primera, que es una idea de Bernard Williams, tiene que ver con la noción de pluralidad, pluralidad sin relativismo. Nosotros hemos entendido muy mal la pluralidad. Creemos que el hecho de que todo el mundo diga de que la gente diga muchas cosas y que todo el mundo opine, entonces eso se convierte en un todo vale, ¿m? Que es justamente lo que está pasando ahora, ¿no? Como la opinión se confunde con conocimiento, cualquier opinión tiene igual de validez que cualquier otra. Eh, por eso la posverdad brilla todo el tiempo. Y no es el caso. El hecho de que haya diversidad no significa que todo vale, ¿sí? O sea, la pluralidad no significa relativismo. Eh, entonces, aquí lo importante es entender que la pluralidad tiene que darse con unas exigencias mínimas, eh, pues, de verdad. ¿M? Y eso es lo que llamo la exigencia de justificación. ¿M? Eh, ¿Qué es eso? Es la idea de que uno no puede opinar impunemente.
Es la idea de que un pensamiento a profundidad no se puede resolver en 200 caracteres. La justificación es difícil. La justificación supone un espacio de razones. La justificación supone dar cuenta ante otro de lo que estoy creyendo. Y eso es justamente lo que nos está pasando eh, pues en las redes sociales, donde todo está encapsulado, microcapsulado, donde la información viaja rapidísimo, donde las opiniones son súper breves y ya está. Lo que entonces tenemos es una red de gente diciendo cosas, opinando, opinando, pero sin ningún tipo de razones. Es muy difícil encontrar un espacio de razones serio, ni siquiera en los medios de comunicación, donde uno esperaría que eso fuera el caso, ni siquiera. Pues ahí, ahí es la exigencia, creo, una de las exigencias que deberíamos tener muy en cuenta y es cómo regresar, cómo volver a exigir la justificación. Hago un paréntesis. Eh, Cuando Platón en el Teteto estaba por allá definiendo qué es el conocimiento, pues llegó a una definición que nosotros aún ciertamente mantenemos. Y la idea es que el conocimiento es una opinión, ¿vale? Pero tiene además que ser verdadera, es decir, hablar sobre el mundo, pero además tiene que estar justificada. Entonces es lo que se conoce como la definición tripartita del conocimiento, opinión, verdadera, justificada. Eh, Eso significa que el conocimiento, la episteme, no es solamente una opinión, sino que requiere justamente justificación y verdad. Lo que he tratado de decirles un poco es que las redes sociales ni nos dan verdad ni nos dan justificación. Así que hoy estamos diametralmente opuestos a esas exigencias de verdad. Y por eso haríamos bien pues en eso, hablar con justificación. Y también creo que se abre un campo de trabajo, de pensamiento, un campo de interacción, de intervención filosófico para los filósofos y para las ciencias sociales también, creo, y es la relación entre filosofía y tecnología. De hecho, hoy existe pues una rama que se llama filosofía de la tecnología, solo que sigue siendo muy abstracto. En Colombia creo que es súper importante, bueno, en el mundo, pero pues pensando aquí nosotros, creo que es súper importante que la filosofía tome las banderas y se convierta pues, en una disciplina que nos ayude a esclarecer justamente esas cosas que no están siendo claras. Tiene que ser una herramienta para ver, ¿sí? Para entender los sesgos algorítmicos, para entender qué es conocimiento, para entender qué significa una burbuja de información, para entender los peligros políticos y para la democracia y de todo esto. Es decir, esto justamente que estoy haciendo creo que es parte de un ejercicio de lo que deberíamos hacer los filósofos, divulgar eh, de todas las maneras posibles y ante muchos públicos diferentes los peligros de lo que pasa con respecto a las redes sociales. Y eso significa que nuevamente los filósofos tenemos un papel como agentes sociales, no como personajes abstraídos de la realidad, sino como agentes sociales que podemos intervenir en problemas y situaciones que son muy importantes en la sociedad. Y bueno, creo que este es un punto donde eso es muy claro y muy patente. Bueno, entonces cuando Jenny me hizo la invitación, ella me habló sobre la cátedra itinerante, me habló sobre como esta idea que me gusta mucho de entender la filosofía como una situación, como un ejercicio situado, situado en la comunidad, como pensado muy desde la cotidianidad. Y eso me pareció a mí fantástico. Yo creo que eso es la dirección correcta que debe tomar la filosofía ahora. Eh, y entonces, eso también significa, pues como yo lo veo, y que la filosofía debe empezar a hablar con otro tipo de disciplinas, con otro tipo de personas, con otro tipo de problemas. Y bueno, eso me gustó un montón del contexto de la cátedra itinerante. Y en ese sentido de reflexión situada, yo creo que la filosofía y otras disciplinas con las que se puede hablar, pueden hablar de distintas esferas de actuación, espacios donde la filosofía puede hablar muy bien con otros actores sociales. Entonces, si bien la filosofía
digamos, nos puede dar herramientas muy potentes de pensamiento crítico. Eh, y ese pensamiento crítico no es solo criticar en el sentido reactivo o negativo, sino es un pensamiento capaz de construir, de proponer, de examinar. ¿Sí? Eh, Creo que, sin embargo, no basta solo con proponer el pensamiento crítico. Igual eso sigue siendo muy un vacío, un cascarón muy vacío. Yo creo que ese pensamiento crítico podría acompañarse de unas esferas de actuación que yo, pues, por ahora categorizo en tres partes, que no son excluyentes, al contrario, creo que incluso pueden dialogar entre ellas. Entonces, la primera esfera de actuación que a mí me parece fundamental es en el espacio de la educación, ¿sí? Y la propuesta es incluir en las instituciones de educación, tanto primaria, secundaria, universidad, planes sobre el uso de la tecnología. Yo creo que hay que hacer unas reformas en los planes de estudio en Colombia que incluyan este tipo pues, de análisis. Un profesor que hable de esto. No en la clase de ética o no en la clase de sociales, sino una clase sobre esto. Y es que vean, hay muchos temas importantes que no es claro quién nos está orientando al respecto. Cosas como el acoso digital, el tema de la identidad digital, el tema de la manipulación del que hablé hoy, la dependencia digital, la autonomía, que también hablé hoy. Son temas que pues todos hoy estamos expuestos a ellas y realmente no tenemos una orientación educativa al respecto. Como ejemplos interesantes, podemos encontrar las legislaciones, los cambios educativos que se han hecho en Suecia y recientemente en Inglaterra, donde las escuelas públicas prohíben el uso de celulares. ¿Sí? Ellos han vuelto al papel y al lápiz. Creen que el uso de celulares ha afectado la atención de los estudiantes y pues eso consideran que no es positivo. Bueno, la segunda esfera de actuación, me parece, y pues va de la mano con la anterior, es la legislación. Y es que si estas cosas no se implementan en términos legales, pues simplemente no operan. ¿Sí? Eh, y esta legislación, pues es importantísima porque como individuos nosotros no podemos resistir ante una empresa transnacional como Meta o como Google. No hay nada que hacer. No podemos hacer mucho. Por eso es necesario y se requiere un ejercicio de legislación. Recuerden el fallo que se hizo en Estados Unidos recientemente contra Meta, en donde se demuestra que el uso desmedido de las aplicaciones de Instagram se demostró que fue la causal de la depresión de esta mujer que hizo la denuncia. Eh, y bueno, es un tema muy mediático. Habría que ver cómo fueron los pormenores del caso, pero lo interesante es que eso ya está pasando en el mundo. Colombia también ya tiene legislación al respecto. Eh, es importantísimo que el Estado tome responsabilidad y tome decisiones sobre los datos, habeas data, sobre la privacidad, sobre cómo proteger la autonomía, en fin, es súper importante. Un buen ejemplo de lo que creo que es un ejercicio de legislación interesante es las recomendaciones de la UNESCO sobre el uso de la inteligencia artificial. Eso se encuentra pues en línea. Me parece que es muy, muy interesante porque muestran cómo este uso de información debería alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible y con los derechos humanos. Y bueno, hay cosas muy chéveres. Y finalmente, otra esfera de actuación, esa sí me parece que es muy a corto plazo e inmediato, es el uso responsable de cada usuario. No podemos esperar a que cambie la legislación o no podemos esperar a que el Ministerio de Educación haga una reforma curricular, eh, porque probablemente eso sea muy tarde. Eh, pero hay una cosa que sí podemos hacer inmediatamente y es empezar a preocuparnos nosotros mismos como usuarios por la privacidad, por la autonomía, por qué compartimos, por qué no compartimos. Y en este sentido, hay una filósofa que se llama Anita Allen, pues que estudia el tema de la privacidad, y ella considera que la privacidad es súper fundamental, como Bellis piensa,
pero no a un nivel jurídico, sino que ciertamente nosotros como individuos, cada usuario, tiene una responsabilidad directa y muy importante pues, en salvaguardar esa privacidad. O sea, somos nosotros quienes tenemos que saber cuáles son buenas prácticas, cuáles son malas prácticas, cuáles navegadores son más protegidos, menos protegidos, si vale la pena comprar o no una VPN, cuáles páginas funcionan, cuáles adquieren más datos, cuáles cookies son mejores que otras. En fin, o sea, hay que tener una alfabetización muy seria, muy juiciosa, porque pues de esto dependen cosas importantes, seguridad, pero también valores importantes como privacidad, como autonomía, como libertad, como manipulación. Bueno, eso sería como creo que se concretiza unas esferas de actuación a partir de, pues, de unos diagnósticos teóricos, creo que se concretizan de estas maneras. Y bueno, creo que eso era todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias por su atención. Mm, y pues escucho si tienen alguna pregunta o quieran dialogar conmigo con mucho gusto. Muchísimas gracias, Leonardo, por tu presentación. La verdad es un ejercicio muy interesante el poder pensar la filosofía desde diversos escenarios, ¿no? También lo que hablabas del aspecto sociológico y los autores que nos traes a colación. Es interesante también que lo pensemos aquí de manera, bueno, más desde el mundo actual y desde la comunidad que nos concierne a todos. Entonces, bueno, primero que todo invito a los que están aquí presenciales si tienen preguntas, tenemos una, y continuaríamos con los que estamos de manera virtual. Gracias. Vale, súper. Buenos días, profesor. Soy Germán Sáenz, comunicador social. Me tocó la acción comunicativa. Nosotros los comunicadores decíamos que será un ladrillo para nosotros, porque en esa época de primero, segundo semestre, ese libro siempre pues un poco complicado. Ujú. A propósito, cuando tú decías de los 200 caracteres y de esa ciudadanía digital, nosotros que construimos mensajes para Instagram, cada vez predomina la imagen que el texto. No, es que si no ponemos una buena imagen, eh, perdón, no nos la van a ver. Entonces, ¿cómo se puede recuperar el valor de la argumentación en un entorno donde la opinión se construye a partir de percepciones y no evidencias? Germán, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que eso es fundamental. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, vale. Bueno, pues vea que Habermas es un ladrillo también para nosotros. O sea, uf, sí, difícil, difícil. Pero súper clave, me parece súper clave los planteamientos que él postula. Y empiezo por acá porque cuando uno se mete en la teoría de la acción comunicativa, uno se da cuenta de que esa sociedad deliberativa que él nos propone, pues es casi como irreal. Un poco cae en este error kantiano de creer que todos somos agentes comunicativos ideales y que vamos a encontrar una esfera pública ideal. Y un poco como que se queda eso, en un ejercicio más prescriptivo que descriptivo. Y además, si lo contrastamos con las dinámicas actuales, pues estamos muy lejos. ¿M? Aunque es una idea regulativa muy interesante. Em, bueno, para responder su pregunta directamente, yo creo que es un tema de formatos. Eh, Vean, en el externado, nosotros estamos manejando la idea de que la filosofía ya no se escribe como antes, ni siquiera en papers, ni en ensayos breves, ni en libros, porque la gente ya lamentablemente no lee libros, sino la gente lee, ¿cómo se llama? Twitters, bueno, 200 caracteres. La gente ya no está leyendo libros de 500 páginas, la gente está informándose con TikTok. Se lo pongo así, cuando yo hago las entrevistas de admisión en la universidad, les pregunto, ¿y usted qué sabe de filosofía? Y ya no me dicen libros que leen, sino youtubers que siguen, Ujú. ¿vale? Es como, uy, pucha, pues, bueno, pero interesante, funciona. Eso es lo interesante, funciona. La información se llega, o sea, les llega a ellos, les interesa,
solo que no por los métodos o formatos tradicionales. Entonces, atendiendo a esa cosa, en filosofía del externado estamos manejando la idea de que tenemos que empezar a divulgar la filosofía por medios pues, que comuniquen. Nos ha ido muy bien con videos cortos en Instagram, en TikTok, donde hacemos explicaciones de libros, donde hacemos lecturas contemporáneas de fenómenos situados a la luz de conceptos filosóficos. Y son los 2, 3 minutos que dura sí, pues un video. Y eso están haciendo los estudiantes, como una forma de resistencia, ¿vale? Como una forma de decir, como tenemos que llegar a la gente. Entonces, yo creo que hoy tenemos que apostarle a la imagen, sin duda, pero ojo, la imagen también tiene unas restricciones éticas, no cualquier imagen, no al amarillismo, no la exhibición, no la instrumentalización de las personas, bueno, muchas consideraciones. Pero sí creo que hoy tenemos que apuntarle a lo más visual, y tenemos que distinguir también entre contextos que sean divulgativos, en donde tal vez las 200 palabras sean lo único que hay, y contextos argumentativos. Entonces, tal vez Twitter no es o bueno, X, no es el lugar para discutir o para argumentar, pero probablemente una columna de opinión en un periódico sí lo sea. Eh, entonces, yo le diría eso, como pues tenemos que dividirnos. Por un lado, tenemos que convencer, persuadir, enganchar, y hay que jugar esa lógica ahí de la manera más respetuosa y ética posible, pero sin olvidar que también tenemos que jugárnosla por espacios donde justamente volvamos a la argumentación, al ejercicio crítico y ese tipo de cosas. Bueno, y los videos, repito, creo me han parecido un formato muy interesante para eso. En mi época era filosofía para dummies, lo que existía. Y bueno, hoy en día está cobrando bastante relevancia la novela gráfica. Yo creo que Mm, también por ahí podría ser una forma interesante de abordar estas temáticas. Profesor, nosotros acá en la UNAD también tenemos una escuela de ciencias de la educación. Y para mm, allá va mi siguiente pregunta, toda vez que hablar de la provincia profunda. Niños donde el profesor de tecnología es alguien que no tiene horas, que les chutan esa cátedra y no los enseña a pensar digitalmente, sino en el ámbito de mm. la forma, PowerPoint, Word, qué sé yo, y no se va más allá de empezar a sembrar ese pensamiento digital, se podría decir. Entonces la pregunta tiene que ver. ¿Es posible hablar de participación crítica cuando los sujetos que se forman no son plenamente conscientes de cómo se manipula la información que reciben? No, pues imposible, o sea, es una idea marxista, o sea, si no hay conciencia de clase, no hay revolución, ya está. Eh, mi idea es así, si usted no tiene, si no tenemos conciencia de cómo opera el sistema de manipulación, pues siempre vamos a estar expuestos a ser manipulados, clarísimamente. Hasta que no haya esa conciencia, no, pues no va a haber cambio. Por eso, justamente, una de las esferas de actuación que proponía era la educación, pero no esa educación técnica, o sea, no es hacer PowerPoint y Word, eso de hecho no sé, no le veo sentido ahora. Lo importante es entender un acercamiento político y ético al uso de las redes sociales, porque es lo que estamos viviendo. O sea, el promedio, es que estas cifras son impresionantes, el promedio de uso de celular de los jóvenes entre 17 y 25 años es de 7 horas y media al día pegados a un celular. Eso siempre se los digo a mis estudiantes y usted sabe todo lo que usted podría hacer con ese tiempo. Es básicamente una jornada laboral pegado al aparato. Eh, y eso creo que es lo que hay que aprender. No hacer Words, no hacer diapositivas, sino tenemos dos retos grandes. Las redes sociales, que es pues, de lo que hablé hoy, y la inteligencia artificial, que sería para otra conferencia. Y es ahí a donde creo que las reformas educativas tendrían que darse. Eh, y ya está, y así como pues igual, así como una persona con pedagogía en matemática tiene que ser la encargada de enseñar matemática, igualmente creo que una persona con formación en habilidades
pues tecnológicas tendría que ser la encargada de dictar ese tipo de materias, no el que se la chute, no el que le sobró, o el que le falten horas, una persona preparada. Eh, y esto a todos los niveles, así como usted habla, en la provincia profunda, pero también a un nivel, pues, no sé, de todos los niveles de educación, secundaria, primaria, básica, secundaria, universidad, posgrados, todos. Pero bueno, así lo veo. Gracias, Leonardo, por tu respuesta. Bueno, aquí hay otro tipo de preguntas que lo vamos a enmarcar y bueno, me parece interesante pensarlo desde el ámbito no solo, bueno, lo que decía el profe Germán, no solo desde el ámbito filosófico, sino educativo, ¿no? Cómo se pueden relacionar todas esas cuestiones tecnológicas. Y bueno, aquí te damos otra pregunta. Bueno, mi pregunta está relacionada más hacia la infancia, porque bueno, tú hablas de las redes sociales y el uso que tiene la misma, ¿sí? Pero en este momento, en la actualidad, la infancia está inmersa en ello. O sea, un Ujú. niño ahorita, lo que tú mismo dices, el niño puede durar más de 5 horas pegado a un celular sin tener ningún tipo de control de la información que está recibiendo. Eso lo Ujú. estamos viendo. Pero entonces el mundo va tan acelerado con la información y con la tecnología. ¿Cómo podemos volver a ese lápiz y papel que nos hablabas de las escuelas estadounidenses? ¿Cómo volver a que el niño centre la información en un tiempo específico? Porque la concentración de un niño aproximadamente de 5 a 6 años es de 15 minutos, que es lo que dura en el celular. Y lo dura ahí porque sigue el patrón y sigue el patrón y sigue el patrón de la información que le gusta, pero esa es la manipulación que se está dando de la información que quieren que ellos obtengan. Y esa no es la información que como docentes nosotros queremos que ellos obtengan. Queremos que tengan un aprendizaje significativo y no un traspaso de la información. Vale, pues yo estoy muy de acuerdo con las disposiciones inglesas recientes que dice que los menores de 16 años no puedan tener redes sociales. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Eh, Porque creo que la exposición de los contenidos de las redes sociales no son contenidos aptos para personas menores de 16 años. O sea, vean que esa es la edad legal para comprar alcohol. Exactamente es la misma, y es el mismo razonamiento. Es decir, estaría expuesto a cosas que no debería estar expuesto. Eh, entonces creo que habría que hacer eso. También creo que necesitamos, pues, los padres necesitan saber de controles parentales. O sea, existen muchos controles parentales muy buenos, otros muy malos, pero los papás también tienen que alfabetizarse informáticamente. Probablemente mis papás o los papás de esta generación del siglo pasado no lo logren, no lo lograron, pero nosotros sí lo vamos a lograr, porque nosotros sí tenemos esa capacidad y ese chip. Y probablemente nuestros hijos pues se van a encontrar con papás mejor formados tecnológicamente. Yo creo también en la importancia de eso, ¿sí? Que usemos controles parentales, eh, tanto en nuestros celulares personales, que los cogen los pelados, como en los celulares que van a tener los niños. Si yo tuviera hijos, la verdad es que yo sería muy sensor con respecto a los celulares. Y es que no le daría un celular, ni siquiera redes sociales, no le daría un celular, o bueno, un teléfono inteligente a un hijo mío, le daría un celular, un teléfono, pero no le daría un smartphone, eh, porque creo que eso les está quitando vida a los niños. ¿Por qué lo reemplazamos? Me preguntas tú, Erika, pues yo te diría el juego. El juego es fundamental. Y así como nosotros crecimos en infancias, tuvimos infancias no digitales y funcionó y nos entreteníamos. Además, hay que revalorar positivamente la idea del aburrimiento, porque en el aburrimiento es como uno puede resolverse o vérselas con la ansiedad. Y hoy las sociedades están llenas de individuos súper ansiosos que necesitan descargar toda esa ansiedad. ¿Y a dónde van? A scrollear, a tener dosis de dopamina, microdosis de dopamina para estar tranquilos, relajados. Y eso en realidad esto es una bola de nieve muy tóxica. Así que para mí estaría perfecto que un niño, una infancia, juegue, ya está, juegue.
se ensucie, que juegue, que pensamiento abstracto, que tacto, bueno, no sé, los que sepan mejor de eso, pero seguro que es por ahí. Lo digital ni siquiera es manual, como dice Byung-Chul Han, reducimos la interacción del mundo a una pantalla y a un dedo. Eso es un empobrecimiento profundo del desarrollo de las potencias del niño. Gracias, Leonardo, por tu respuesta. Ronald, te invitamos a participar. Gracias, si puedes activar el micrófono. Sí, buenos días. Muchas gracias por su participación, profesor. Interesante la ponencia que acaba de dar. Yo soy de Perú, de la ciudad de Cusco, Perú. Y bueno, en tema de redes sociales, más que todo, quiero hacer un comentario y también una propuesta, ¿no? El tema de redes sociales a infantes o menores de edad o personas que estén trabajando o estudiando desde un sector primario, ¿no? Obviamente estos niños definitivamente lo utilizan las redes sociales como un instrumento de recreación, ¿no? De recreación para ver contenidos recreativos. Eso no se puede quitar así, no se puede tapar el dedo con un sol, ¿no? Entonces, el sol con un dedo. Entonces, pero si nosotros, por ejemplo, ya vemos la interacción que tienen los estudiantes preuniversitarios, yo, por ejemplo, estoy cursando una maestría justo con algunos compañeros que están presentes ahí, para el tema educativo superior. Las redes sociales ya se utilizan como herramientas de trabajo, como para poder investigar, como para poder relacionarse con el tema de trabajo, ¿no? Con el tema de trabajo entre personas, entre empresas y todo demás. Pero yo creo que la gran responsabilidad está en los niños que hacen estudios de primaria y secundaria, donde la currícula debería de tener opciones o deberían de impartirse cursos donde les enseñen a que las redes sociales ya sean pues dirigidas a un tema ya de educación y ya no como una herramienta de recreación, ¿no? Entonces parte mucho desde un Ministerio de Educación en el cual pueda establecer y decir, genial, por ejemplo acá en el Perú han dictado la ley de que no se puede utilizar celulares en las clases, ¿no? Es totalmente prohibido. Pero en vez de prohibir, ¿no? Deberíamos de utilizar eso como para decir, ya, vamos a tener un curso de redes sociales, pero dirigido a un tema, a un tema educativo, donde tenemos muchas plataformas, ¿no? Que se pueden hacer recreativos, pero educacionales, ¿no? Entonces, eso también sería interesante. No sé si en Colombia lo hace, no sé si en otros países lo hace, pero se ve la necesidad de hacer eso, ¿no? Entonces, ya tomarlo ya no como un instrumento recreativo, sino como un instrumento donde sirva para poder generar más conocimientos de forma recreativa a los alumnos de primero y secundaria, ya de forma formal para los alumnos de primer grado. Gracias por la oportunidad y buenos días. Bueno, pues claro, yo estaría como esencialmente de acuerdo con usted, Ronald. Gracias por su comentario. Pero claro, es que aquí ya estamos hablando de un tipo de población diferente, que ya no son las infancias o primeras infancias, sino ya jóvenes preuniversitarios o incluso adolescentes. Eh, Sería imposible, de hecho, hoy la socialización está atravesada fuertemente por las redes sociales. Y lamentablemente incluso una persona que no tenga redes sociales, pues la tiene difícil para conocer gente, para interactuar incluso con sus propios compañeros, etc., etc. Entonces a ese nivel yo creo que ya habría que pensar no en una lógica de prohibición, que es lo que creo que es apropiado para la infancia, sino en una lógica de, estoy de acuerdo con usted, educación. Eh, ¿Cómo le hago yo en concreto? Eh, Específicamente con la inteligencia artificial, por ejemplo. Para nosotros ha sido tremendo trabajar con la inteligencia artificial, o más bien la existencia de la inteligencia artificial ha supuesto un reto impresionante, porque pues los estudiantes ya no quieren pensar, no quieren escribir, no quieren esforzarse y todas las tareas las están haciendo así. Seguramente a ustedes también les pasa y la experiencia es la misma. Entonces, la estrategia que estamos usando allá es invitar a la inteligencia artificial a las clases.
Entonces hacemos la explicación, bueno, como muy tradicional, se habla sobre el tema, el texto, y se le hacen preguntas a la inteligencia artificial como si fuera un asistente, un estudiante. Y la inteligencia artificial responde cosas muy chéveres también, pero mi ejercicio es mostrar lo limitada, sesgada y antifilosófica que es la inteligencia artificial. Entonces, la lección que le doy a mis estudiantes es que pues es potente, escribe rápido, es automática, ahorra tiempo, pero es muy mal filósofo. La inteligencia artificial es muy, no sé si es filósofo o filósofa, pero bueno, es muy mal filósofa. Eh, y eso ha ayudado, porque entonces los estudiantes se han dado cuenta de que su uso debe ser muy responsable. Ahora, Ronald también menciona las potencialidades para la educación, seguro. O sea, seguro. Las bases de datos, LinkedIn, conseguir trabajo, grupos de trabajo, o sea, seguro, estoy seguro que eso es el caso. Pero vea que ese es un ámbito que es muy otro eh, de un ejercicio recreativo. O sea, yo creo que se puede distinguir esas dos funciones. Y sería deseable que una persona pudiera equilibrar muy bien esas dos cosas. Úselo para sacar todo el provecho posible, perfecto. Yo no estaría en contra de no estoy en contra de las redes sociales, estoy en contra del mal uso de las redes sociales. Eh, el problema ahora es que la gente, la proporción de tiempo que utiliza es como 90, estoy inventando, pero me imagino, 90% recreación, 10% productividad, trabajo, ese es el problema. Estaría muy bueno que pudiéramos hacer pues un equilibrio al contrario, que usáramos las redes sociales para sacar todas sus ventajas y evitar en la medida de lo posible, pues todas las desventajas que he tratado de explicar hoy. Y lamentablemente en Colombia no existen leyes al respecto en el ámbito educativo, es muy discrecional. Gracias, Leonardo, por tu respuesta. Bueno, invitamos a las personas que están de manera virtual, si tienen alguna pregunta, sugerencia o relación que podamos hacerle a nuestro ponente, estamos al tanto. Mientras tanto, quisiera yo, bueno, que lo pensáramos un poco más desde el ámbito filosófico y quisiera preguntarte, ¿cómo podemos trabajar nosotros como profesores de filosofía, lo que tú comentabas hace rato de los estudiantes que ingresan ahora, que trabajan, por ejemplo, ven videos en TikTok, en Facebook y demás, para poder entender un filósofo, ¿no? Tú comentabas que es muy difícil que ahora un estudiante lea, como en nuestra época, quizás libros de 500 páginas, de 600 páginas, etcétera, etcétera. Yo digo, ¿cómo podemos hacer filosofía en estos tiempos, sí? ¿Cómo podemos mm, vivir más allá de ese aspecto filosófico? No solo el hecho de leer el libro, porque pues es que el libro trae muchas cosas. El libro trae la idea de poder pensarlo a sí mismo, el libro trae la idea de poder identificarlo, diría Gadamer, una fusión de horizontes, ¿no? Entonces el libro como que me Ujú. da a mí un lenguaje distinto que no es tan video, porque el video ya me dice qué pensar, mientras que yo con el libro hago lo posible por pensar con él. Entonces, bueno, quisiera que me dijeras cómo nosotros desde el ámbito de la filosofía podríamos llegar a un mundo distinto en el cual podamos motivar también a nuestros estudiantes, ¿sí? Nosotros dos veámoslo pues desde Ya, nuestro campo como profesores. Y bueno, y seguiríamos con la pregunta de Holman. Gracias. pues mira, Jenny, te pongo una analogía de una entrevista que le hicieron a Dago García, el productor de cine. Y es que él es productor de todas las películas del Paseo, que ustedes conocen, que es cine, ¿cómo llamarlo? Bueno, ese tipo de cine, como más popular, más cómico, más de masas. Pero Dago García, el mismo Dago García, es el director o productor, es el productor de El abrazo de la serpiente, que ustedes saben, es la película colombiana nominada al Oscar y que además de verdad es una joya del cine colombiano.
¿cómo es eso? ¿Cómo el mismo productor hace el paseo y el abrazo de la serpiente? Entonces le hace una entrevista y él dice como, vea, lo que pasa es que yo necesito, el cine es muy costoso y necesito pues dinero y entonces a mí lo que me subsidia el cine arte es pues el cine de masas. Necesito hacer paseo 1, 2, 3, 4, 9, eh, pues porque eso me da dinero y eso me permite hacer proyectos más interesantes. Bueno, esa analogía yo la veo igual en la academia filosófica. Yo creo que nosotros ahora tenemos más tareas. Ya nosotros no nos podemos refugiar en los libros y estoy ocupado porque estoy leyendo libros. Yo creo que eso era en mi época. Eh, ya está. Y podíamos sumergirnos y demorarnos en las 500 páginas. Eso era, a mí me encanta eso, pero eso ya no es el caso. Creo que tenemos una tarea adicional. Y es que la filosofía ya no puede quedarse encerrada en solamente las paredes de las academias, sino que tenemos que convertirnos, ya lo dije, en agentes sociales. Para eso tenemos que utilizar formatos divulgativos, es decir, TikTok, bueno, los videitos estos de los que hablo, formatos más asequibles, podcast, eh, pues, no sé, conferencias más a públicos, no necesariamente filósofos, ese tipo, otros formatos. Antes eso no pasaba. Antes el filósofo estaba encerradito en su burbuja, su torre de marfil, como decía Lanis, y ya está. Y el filósofo era como el rarito, el que está echando globos, pero hoy creo que no es el caso. Toca leer los 500 libros, sí, perdón, las 500 páginas sí o sí, y qué chévere. Pero también toca hablarle de eso a la gente, es decir, traducirlo, usar formatos más tranquilos, ser más visuales, como decía el profesor Germán. Eh, y bueno, en otras palabras, convertirnos en entidades anfibias, digo yo. Creo que eso es lo que hay que hacer ahora. Gracias. Bueno, Holman, ¿tienes pregunta? ¿Ya no tienes pregunta? Buenos días. Yo creo que a partir de la transformación que hay acerca de cómo transmitir conocimiento, no nos debemos olvidar que ya hay cosas hechas, los aforismos, esas flechas labradas a fuego que atraviesan la historia, y cómo la escritura fragmentaria, como la que hizo Nietzsche, como la que hizo, bueno, la escuela de Frankfurt, esa escritura corta, sustanciosa, no necesariamente tiene que estar conectada, porque ellos mismos dicen, esto lo hacemos para que constele al individuo y el individuo pueda eh, apropiarse de ideas de otra manera. O sea que hacer textos cortos y publicarlos a través de pequeños videos, de TikTok, bueno, lo que sea, no necesariamente debe ser miedo, ya está hecho. Entonces, seguir con lo que ya ha sido un éxito y seguirlo transmitiendo. Me parece que es una buena forma de atraer a los futuros estudiantes, filósofos, porque quien va a dedicarse a una carrera como esta, como la filosofía, cuando le gusta, acomete 500 páginas sin temor y sin miedo y con entusiasmo. Le agradezco mucho, Holman, su idea de los aforismos me parece muy buena, no lo había conectado, pero pues, en efecto, va alineado con esto que propongo de nuevos formatos, en su caso, nuevos géneros. Y complemento, vean hoy que Byung-Chul Han es el autor, el filósofo vivo más leído y más comprado. O sea, es un éxito editorial, pero además es el más leído. Y vean la forma en la que él escribe. ¿Sí? Son páginas, son libros que edita Taurus, la editorial Taurus, en formato de libro mediano, de 100 páginas, 80 páginas. Son ensayos largos, en realidad ni siquiera son libros, y la gente está leyendo eso. O lo que usted propone, los aforismos. Yo creo que eso tiene el formato Twitter, 200 caracteres, y son muy potentes. Eh, bueno, aunque Nietzsche escribe sus aforismos, pero también tiene sus textos argumentativos pues, más juiciosos, ¿no? Pero me parece muy chévere lo que usted propone.
usar también la idea del aforismo como otra posibilidad de divulgación me parece muy valioso. Y ven, acabo de coger estos dos libros en mi biblioteca, ambos son de filosofía. Este es de Harry Frankfurt, que tiene 100 páginas, justamente lo que les estoy diciendo, o este de la Universidad Nacional de Filosofía, este tiene 130 páginas. Eso se está leyendo, porque ahora los formatos son más cortos, aunque claramente las 500 páginas súper bien. Pero creo que tenemos que virar justamente a este tipo de formatos más breves. Pero sí, chévere lo que me dice, me gusta mucho. Gracias. Sigamos con Johan. Gracias, Leonardo. Bueno, muy buenos días, cordial saludo para todos. Gracias a la profesora Jenny Paola por el espacio y al invitado. De verdad, muchas ideas calaron mucho en mi atención. Y realmente sí, estamos en una sociedad que se basa hoy en día más en lo que siente que en lo que puede de alguna forma argumentarse, ¿no? Entonces uno nota, por ejemplo, eh, que en el ámbito de redes sociales los programas con los que normalmente la sociedad en general se siente identificada, normalmente no son programas que den contenido profundo, sino como comportamientos cotidianos de ciertas personalidades, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar, se dice que hoy en día es muy difícil la lectura de textos largos. Me daba cuenta, por ejemplo, hace unos días atrás veía alguien de la política, hablaba de una exclusión en un video. Decía, bueno, en esta exclusión, en este documento, perdón, se excluyeron a ciertas personas y entonces todo el mundo compartía el video, están excluyendo, pero la gente ni siquiera se notaba o ni siquiera miraba minuciosamente que la parte del documento que la persona compartida estaba desde el punto D hacia adelante, o sea, no aparecía A, B y C y a nadie le interesaba ni A, ni B, ni C, que Sí, busqué yo el documento y en A, B y C estaban incluidos las poblaciones que esta persona decía que estaban excluidas, pero excluidas. la gente no le importaba ni siquiera buscar el documento como tal, sino lo que la persona estaba diciendo. El video ya tenía más de 20.000 compartidas y más de 50.000 visualizaciones. Entonces me doy cuenta yo del peligro que esto hace. Me doy cuenta yo efectivamente, bueno, desde que inicié a estudiar filosofía, uno siempre trata a veces de buscar el camino más fácil, escuchar el podcast, ver el video, pero ¿qué me he encontrado yo? Que cuando uno se sumerge en el texto, uno logra encontrar a veces perspectivas mucho más amplias de las que alguien te puede ofrecer en un podcast o en un video. Sí, Porque siempre como que quien lee, de alguna forma, bueno, tiene como esa fusión de horizontes, donde uno va encontrando cosas que uno va relacionando, tanto con otros textos como con la vida misma. Y entonces a veces yo me doy cuenta, uy, siento que la persona del podcast como que se quedó muy corta o no profundizó mucho en lo que pues considero yo personalmente en el libro. Entonces, ¿cómo se podría de alguna forma como resucitar ese interés por la lectura de este tipo de textos? ¿Cómo de alguna forma se podría interesar? Porque bueno, sí. Podríamos decir, bueno, hacerle el camino fácil a la gente para que en 5 minutos, digámoslo así, en un video de 5 minutos pueda comprender 500 páginas del libro, bueno, las ideas principales. sí, Pero siento que a veces se hace necesario tener esa inmersión de alguna manera. sí, 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 claro, claro. Bueno, yo retomo la idea de la entidad anfibia. Yo creo que un filósofo o filósofa no debería ahorrarse nunca, y un académico en general no debería ahorrarse los textos largos. Eh, porque es que ahí está la riqueza, la profundidad, la dificultad.
la disposición mental. Hay muchas habilidades que uno solo adquiere solamente leyendo y escribiendo. Y ya está. Entonces, que existan otros formatos, que sea deseable, pues hacerlos en un ejercicio divulgativo, eso es otro asunto, pero uno no debería ahorrarse este ejercicio tan duro, tan difícil de vérselas con los textos largos. Las competencias que uno adquiere ahí, nada, nada lo reemplaza. ¿Cómo incentivarlo? Mm, pues, pues vea, en la universidad, en el externado, lo que hacemos es como un ejercicio de, bueno, las clases se leen un montón, siempre son lecturas muy exigentes, muy largas, pero también estamos como en plan de grupos de lectura. Y estamos como en plan de lectura de libros, seminarios por libro. Entonces ya no leemos textos como fragmentos a lo largo del semestre, sino que cogemos un libro y pues ya de tapa a tapa, digamos, de portada a final, sí, para entender como el ejercicio global, integral de un autor en un libro. Y son libros de 500 páginas. Entonces eso ha funcionado y les da una perspectiva pues muy, muy profunda, muy, muy completa de ese autor o autora. Entonces, bueno, eso ha funcionado. O grupos de lectura, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre, no sé, el último libro que sacó Constaín. Bueno, listo. Entonces la gente compra el libro y empezamos a leer y listo. Eso ha ayudado un montón. Eh, ¿Y qué le digo yo? Yo es que creo que eso es, a ver, hace como 6 meses por allá leí en una editorial del New York Times. eh, Esta señora escribía, no recuerdo el nombre, escribía que hay una asimetría tremenda en la educación de élite en Inglaterra y la educación como más normal las escuelas públicas. Y la educación de élite, que es privada, era curioso porque en el pensum solamente se leían clásicos y en papel, libros grandes, o sea, Ilíada, la Odisea, a James Joyce, o sea, los libros, los ladrillos, porque eran, digámoslo así, referentes culturales, intelectuales fundamentales. Y eso es lo que están estudiando, pues, estos jóvenes que tienen todos los privilegios económicos y que seguramente van a ser los líderes en unos años. Y entonces esta autora se preguntaba, ¿qué estamos perdiendo? ¿Por qué las élites siguen volviendo como a lo tradicional y en cambio nosotros estamos alejándonos cada vez más con esta cosa de la fragmentación y la información tan superficial y bueno, todo esto? Y nada, ese era el cuento de la señora, pero a mí me parece que es real, sí que es real. Y creo que si hiciéramos ese ejercicio en Colombia, pasaría igual. En general, los jóvenes hoy están educándose de una manera muy superficial. Lamentablemente, los estudiantes de primer semestre llegan con unos niveles, unas competencias muy pobres de lectoescritura, de análisis, de argumentación, de contexto histórico, en fin, o sea, qué triste. La educación no sé, es problemático. Entonces a nosotros, los profesores en la universidad, nos toca desde cero, o bueno, casi desde cero. Eh, y la mejor estrategia que hemos encontrado es plan taller, o sea, siéntase y venga y leemos juntos. ¿Y qué dice acá? ¿Y qué significa? Y así con Descartes, y así con Aristóteles, y así con Platón. eh, y bueno, con la confianza de que eventualmente en los siguientes semestres, pues adquieran esas habilidades con las que no llegaron. Eso le podría decir. Gracias, Leonardo. Ronald, te escuchamos. Sí, por favor, sí. Bueno, ya creo que el tiempo se está acabando, no lo sé. Quería participar justo con ese tema. Una de las metodologías, creo yo, personalmente, diría de que, por ejemplo,
ya podemos utilizar estas herramientas como la inteligencia artificial como para promover una lectura de un alumno. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros podemos decir a un alumno, decirle, mira, tienes un libro de 500 páginas que hacer. Utilizo la inteligencia artificial para que esa inteligencia artificial me resuma, ¿no? Me resuma a una cierta cantidad de hojas, y esas hojas sí puede el alumno leerlas, porque todo el alumno que utiliza la inteligencia artificial es simplemente para poder reducir, hacer un resumen de la información de un libro tan extenso como unas 500 páginas. Entonces, cuando el alumno ya lo ve reducida, un libro de esa magnitud, yo creo que sí tendría posibilidad a un porcentaje de que el alumno pueda leer el resumen. Entonces, eso también sería un buen incentivo para que pueda el alumno poder iniciar una lectura, porque ya da miedo, ¿no? A lo menos en filosofía. Yo no soy filósofo, pero sé algo de filosofía. Cuando agarramos un libro de 500 páginas, lo primero que decimos es, ¿en serio voy a leer todo eso? ¿No? Entonces, yo creo que haciendo un resumen, eso sí podría funcionar metodológicamente en la educación para los alumnos. Eso sería un aporte mío. Muchas gracias. Vale, pues es que yo creo que los resúmenes dejan por fuera cosas. Creo que puede funcionar como alguna estrategia, pero yo preferiría más bien eh, empezar por libros cortos. Es que meterse a los 500 páginas es como llegar al gimnasio, o sea, después de no haberlo hecho, llegar al gimnasio y pretender levantar una pesa, no sé, 80 kilos, pues me lesiono. Pero ya está. La lectura también es como un músculo, creo. La atención, la dificultad, eso es como un músculo, pues toca fortalecerlo, cultivarlo. Por eso es que al principio, cuando se enseña filosofía, pues uno empieza con los básicos, con los diálogos de Platón, que son hermosos, y de literatura, uno empieza con fragmentos de Nietzsche, con Descartes, con los básicos, no sé, Montaigne, que son escritores muy claros, muy lúcidos, muy potentes, y que a partir de lecturas muy cortas, pues pueden transmitir muchas ideas. Entonces uno empieza así, como suavecito. Eh, pero yo sí tengo la expectativa que un estudiante de sexto semestre, o sea, a mitad de carrera, quinto, sexto semestre, pues ya tenga el músculo fortalecido para meterse eso, a Habermas, a Hegel, a Kant, bueno, no Kant va antes, pero así, o sea, los que son más pesados. Pero en primer semestre eso no es posible. No, eso no es posible. Y creo también que un aliado valioso es la literatura, porque la literatura pues es más ligera, entre comillas, pero le permite a uno como tener un poquito más de acercamiento al papel, al placer que hay en leer. Es un gran aliado como para decir, vea, si se puede, es eso, placentero leer. Eh, los resúmenes creo que son muy chéveres. De hecho, yo uso esa estrategia, pero en planes de investigación. Entonces, yo no resumo libros, no me gusta el formato libre, pero sí resumo papers. Entonces, como ahora para publicar un artículo tiene que tener 30 o 40 referencias, leer eso es un montón y muchas de esas son textos que en realidad no son tan interesantes. Entonces, yo utilizo la inteligencia artificial para resumir ese texto y si veo que es interesante, leo el texto original. No me quedo con el resumen, pero el resumen sí me ayuda a ahorrar mucho tiempo. Entonces ya voy a la fija sabiendo que es un artículo o un paper que me sirve. Pero en libros sí prefiero la experiencia completa. Y bueno, es eso. Gracias, Leonardo. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, quisiera hacerte una pregunta que me surge a raíz de lo que me estás diciendo, de lo que nos estás diciendo. Y hay una cuestión en todo lo que decía Ronald, por ejemplo, la idea de los resúmenes y demás. Y sabes qué es la cuestión que podemos pensarlo, y diría yo acá me voy un poquito a Bauman, en el mundo líquido en el cual vivimos. Entonces, tener la posibilidad, por ejemplo, de algunos estudiantes de solo estudiar, pues les da esa riqueza de quizás poder tomar el libro, deleitarlo, poder Mm, entrar dentro del libro. Pero hay otros espacios y otros momentos, ¿sí? mm, Quizás el hecho de estudiar y trabajar nos
genera esa dificultad de poder centrarnos en un libro grande, por ejemplo, en una crítica de la razón pura, que obviamente es Mm, fundamental para la idea del filósofo y que tenemos que leerlo de cierta sí, manera. Pero bueno, pienso yo que también estamos aliados como a esa idea en la que vivimos en una aceleración constante. Pues vivimos en la aceleración y por lo tanto no somos capaces tampoco de abstraer. Y la cantidad de cuestiones de lo que nos hablabas anteriormente de las redes sociales. Entonces, si yo estoy leyendo la crítica a la razón pura, pero me sonó el celular, pero al mismo tiempo tengo el teléfono, el televisor, pero al mismo tiempo estoy escuchando la radio, entonces ya no hay la capacidad que quizás nosotros en alguna época hicimos con la idea de sumergirnos en el libro en un lugar en el cual estuviera aislado prácticamente de lo que tú hablabas, en la Torre de sí, Marfil. Entonces, es complejo también poder pensarlo desde ahí en el mundo contemporáneo. Y mi sí. pregunta deriva de allí, o sea, ¿cómo podemos llegar nuevamente a abstraer y, por ejemplo, los estudiantes de filosofía que están aquí, em, digo, ¿cómo podemos llegar a ellos, sí, a leer o generar esta abstracción de los textos que son fundamentales, obviamente, nosotros como filósofos, pero que también están mediados por muchas cuestiones que nos conciernen a todos como humanos, ¿sí? El Ujú. hecho del trabajar, el hecho de, bueno, de la aceleración constante. Entonces, ahí Vale, viene como la idea, ¿no? Pues lo que hablábamos anteriormente, sí, podemos usar los videos de TikTok, lo que decía Ronald, usemos los resúmenes, pero entonces se pierde esa capacidad de abstraer, digo yo, la capacidad de sí, poder pensar y también pues ellos como estudiantes, nosotros digamos ya tenemos lo que tú dices, un músculo entrenado y podemos verlo desde otro punto de vista. Pero quizás el estudiante que hasta ahora está empezando a gatear o está empezando a caminar de a pasos, quizás se le dificulte esa capacidad de abstracción que ya hemos mm, tenido en un recorrido anterior, ¿no? Entonces sí, esa es sí. como la idea que, bueno, que quisiera que nos ayudaras de pronto a pensar y a desarrollar un poquito más. Bueno, pues aquí tengo que hacer como una confesión personal. Y es que en mi casa hay televisor, pero no tengo televisión. Y además en mi celular no tengo redes sociales porque no tengo redes sociales. Solamente uso WhatsApp por temas laborales, pero no Instagram, no TikTok, no Facebook, no y todas las que hay. Y esto básicamente es una decisión personal y política que tiene que ver con tener una autonomía sobre mi tiempo y porque creo que la cantidad de contenido basura que hay en esas redes, pues no justifica el contenido interesante. Ya está. Entonces yo nunca las he tenido eh, y pues creo que fue una excelente decisión, porque eso ha hecho que yo pues haga lo que más me gusta, que es el cine, que son los libros. Ya está. Ahora, yo no espero, pues, eso no es un ejemplo a seguir, nada que ver, pero sí es para decirles, oigan, pues la filosofía no es fácil, el mundo de las letras no es fácil, y si uno quiere hacerlo de una manera como muy consciente, muy comprometida y recibir toda esa fantástica cosa que le ofrecen los libros, pues uno tiene que negociar, porque el mundo está sobresaturado de estímulos. Y uno tiene que empezar a abandonar cosas que restan. Entonces, revisen cuánto tiempo le están gastando al celular. Y probablemente sean esas 7 horas de las que les están hablando. Pues eso es un síntoma de alarma, porque realmente para hacer una construcción filosófica, un ejercicio filosófico, uno no necesita trabajar 8 horas, pero con que usted pueda leer una hora diaria de filosofía o literatura o leer todos los días, pues ya con eso puede lograrla bastante bien. Entonces, decir como, ojo, hay que soltar muchas cosas que nos tienen sobreestimulados y que creemos que es lo normal porque la gente lo hace, pero en realidad no es normal, ni siquiera es benéfico y sí probablemente está restando cosas pues en su proyecto académico, profesional. Revise cómo se le está yendo el tiempo. Y segundo, pues esto ya es método de estudio, pues no lea en la cama, no lea con el televisor. Yo siempre recomiendo pues las bibliotecas. Ya está.
o bueno, los espacios silenciosos dedicados para eso. Si uno le toca trabajar con el, no sé, el primito o el hijito ahí encima, uff, qué difícil, yo no puedo, me enloquezco. Eh, pues necesito espacio, ¿sí? Con la idea de Virginia Woolf, ¿no? Como una habitación propia, una habitación donde las condiciones sean las mías. Como yo soy ya muy cansón, entonces necesito mucho silencio, necesito mucha luz, necesito tranquilidad y por eso es que funciona. Si no lo tengo en mi casa, pues buscaré en una biblioteca. Eh, si no tengo tiempo, pues miro dónde se me está yendo el tiempo. En otras palabras, como revisar las condiciones de espacio y tiempo. Y seguramente si uno hace un ejercicio juicioso se da cuenta de que hay cosas que uno puede cambiar a favor de uno. Y de verdad, consideren seriamente, seriamente una temporada sin redes. A ver qué pasa. Yo creo que pueden sacar mucha ventaja de ese tiempo perdido. Gracias, Leonardo, bueno, por todo lo que nos has comentado. Bueno, yo quisiera primero que todo, perdón, agradecerte pues, por las ideas que nos estás dejando acá, por las reflexiones, por el contexto filosófico también y por el ejercicio mismo de la cátedra. O sea, nosotros estábamos pensando hace rato con los compañeros y decíamos, bueno, ¿cómo podemos llegar a las comunidades e impactar? Bueno, estos son uno de esos ejercicios, ¿sí? Y bueno, te agradecemos mucho, también te agradezco mucho por parte de la Escuela de Filosofía, el hecho de poder dialogar con nosotros, el hecho de poder generar estos espacios y de vivir la filosofía, pues no solo desde un ámbito, como decíamos anteriormente, cerrado o encerrado en cuatro paredes, sino que también pues sea un ejercicio en donde no solo hay filósofos aquí, hay muchas personas de todos los ámbitos de la comunidad también que han sido invitados y eso es, bueno, fundamental, ¿no? Porque la filosofía debe vivirse, sentirse, escucharse y también poder pensarnos. Y eso es como lo fundamental en este ejercicio. Te agradecemos mucho. No sé si quisiera cerrar con alguna cosita. Pues por ahora aquí te decimos que muchísimas gracias por todo el ejercicio. Invitadísimo a próximas ocasiones, próximos eventos o en alguna cuestión que tú tengas presente, pues por parte de la UNAD estaremos muy atentos a tus reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Pues no, nada, solo agradecerles por su atención. Para mí es muy grato poder compartir las ideas. O sea, los diálogos me parecen fundamentales. Gracias por escucharme, por preguntarme, porque estos espacios, pues yo aprendo bastante de sus preguntas y de sus aportes. Y bueno, es justamente todas estas ideas además están en proceso, ¿no? En remojo. La idea es que esto se vaya convirtiendo en un proyecto más asentado, más potente, pero estas serían como las primeras aproximaciones y me alegra mucho cómo lo recibieron. Sus preguntas me parecieron muy lúcidas, muy interesantes. Y bueno, aprendí con ustedes mucho. Muchas gracias por la invitación también, Jenny. Y claro, pues estábamos en contacto. Cuando pueda colaborar, pues con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos pues aquí desde la UNAD con las puertas abiertas también para ti. Y bueno, a los participantes de manera presencial, muchísimas gracias. De manera virtual, también los que se conectan desde todas las partes de nuestro país. Les agradecemos desde a Ronald por conectarse. Y bueno, tenemos la grabación de nuestro evento, será subida a las redes de la UNAD y podrán verla desde allí. Bueno, que estén muy bien. Feliz día para todos y para ti también, Leonardo, que estés muy bien y estamos en contacto cualquier cosita. Que estés bien.